Y hoy quiero hablarles un tema. Siempre compartir la palabra del Señor es un privilegio para mí. Y hoy quiero hablarles un tema que he titulado Exceso de equipaje. Este es un tema que nos va a ayudar a reflexionar acerca de nuestro tránsito aquí en la tierra. Leí una frase hace unos meses atrás que dice: la vida es un viaje que debe realizarse con poco peso. Cuando leí esta frase, inmediatamente vino a mi mente lo que dice la Biblia también acerca de nosotros como cristianos acá en la tierra, que somos extranjeros, somos peregrinos. Eso significa de que la tierra no es nuestro hogar. La tierra es un lugar donde estamos de paso, pero no es nuestro hogar. Y por esa razón tenemos que aprender a vivir en esta tierra mientras vamos a la presencia del Señor, a nuestra casa, a nuestra morada, a nuestra eternidad con el Señor. Si usted es cristiano, esa es nuestra esperanza, que un día vamos a vivir con el Señor eternamente. Y por eso es que quiero hablarle de este tema, porque hay algunas cosas que necesitamos aprender a soltar en nuestra vida. Ok, todo buen viajero frecuente sabe que el llevar equipaje es algo sumamente de cuidado, porque el sobrepeso genera que la persona no logre disfrutar el viaje. El sobrepeso hace que la persona tenga que pagar muchas veces multa. Por ejemplo, en el caso de las personas que viajan en avión, es carísimo cuando uno viaja con sobrepeso. Y quizás una vez luce, pero si una persona es un viajero frecuente, no le va a salir las cuentas estar pagando siempre sobrepeso. Así que por eso es que quiero aplicar esta analogía a nuestra vida, porque igual como el viajero que necesita examinar bien lo que va a llevar en su maleta, lo que va a meter en su maleta al hacer su viaje, de igual manera nosotros en esta tierra necesitamos examinarnos y evaluar qué es lo que sí debemos llevar y qué es lo que no debemos de llevar. Por ejemplo, leí un consejo que daba un hombre que viaja constantemente y dice de que él lo que le ha ayudado a no cargar sobrepeso es hacer una lista de lo esencial. Él se sienta y comienza a hacer una lista de aquellas cosas que verdaderamente necesita en su viaje. Al hacer esto, eso le ahorra tiempo y también le ahorra dinero y sobre todo, pues el espacio en su maleta lo logra optimizar. Y me llamó la atención ese principio o ese consejo, porque de igual manera nosotros necesitamos examinarnos y preguntarnos qué tengo que llevar o qué debo llevar en la vida y qué cosas no debo de llevar. Algunas veces en nuestra vida, la vida cristiana no se trata de lo que llevamos o lo que cargamos, sino de lo que necesitamos soltar, lo que necesitamos dejar, porque eso nos impide alcanzar lo que Dios quiere para nuestra vida. Me acuerdo en una ocasión mi papá me contó una historia que fue de mucha bendición para él, y cuando él me la contó, de igual palmera para mí. Él me decía de que había en el Amazonas unos cazadores de monos. Dice que estos cazadores de monos intentaron por mucho tiempo cazar monos vivos, pero los monos, como son monos salvajes, era difícil cazarlos vivos. Entonces no hallaban cómo hacer, hasta que un día se les ocurrió una idea de crear una trampa que era una cajita de madera, y dentro de la cajita de madera ellos metían una manzana. Entonces lo que sucedía era de que el monito metía su mano dentro de la caja, agarraba la manzana, pero cuando quería sacar la manzana no podía, porque la manzana era grande y el orificio pequeño, que solamente podía con costo entrar la mano del mono. Entonces, ¿qué sucedía? El mono agarraba la manzana y comenzaba a luchar, buscar cómo sacar la manzana, y en medio de esa lucha llegaban los cazadores y capturaban al mono que estaba luchando por sacar la manzana. La moraleja de esta historia es que si el mono hubiera soltado o el mono suelta la manzana, inmediatamente queda libre y puede huir y no lo capturan. Y más o menos algo así pasa en nuestra vida. Vivimos aferrados a cosas, vivimos agarrados a cosas que nos impiden vivir libremente, que nos impiden
desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Y por esa razón es que no logramos ver esos cambios en nuestra vida y ver ese avance en nuestra vida. Hebreos 12, capítulo 1 dice esto: quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Esa parte de cualquier cosa que nos impida avanzar. La voluntad de Dios es que usted y yo avancemos, pero hay cosas que la Biblia nos dice, que nos enseña, que nos van a impedir avanzar. Y yo quiero compartirles 4 cosas que he visto alrededor de mi vida, algunas cosas que he leído, otras personas que me han contado, que impiden que las personas avancen y logren todo lo que anhelan en su corazón, o esos planes y esas cosas que Dios ha diseñado para nosotros. La primera cosa que nos impide avanzar en la vida es esto: vivir idealizando. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando una persona vive idealizando, está engrandeciendo algo o alguien más allá de las características reales. Idealizar pone a la persona en una posición inalcanzable o las cosas en una posición donde no se puede alcanzar. Y muchas veces, como vemos inalcanzable la persona o las cosas, no logramos entusiasmarnos, motivarnos y luchar por tanto de eso que tanto anhelamos. Por ejemplo, muchas veces se idealiza a las mujeres. Por ejemplo, los jóvenes cuando miran a una muchacha, una jovencita, y él es soltero, ella es soltera, y dicen: me gusta, está bonita, veo en ella muchas cualidades, pero ese no está en mi rango, es demasiado para mí. Entonces se limitan y la ponen en una posición inalcanzable. Y quizás puede ser de que la jovencita es alguien que realmente a la vista de la persona está inalcanzable, pero lo interesante es que quizás nunca hizo el intento y nunca se quitó la duda. Y eso es un problema. También idealizar a los hombres, bueno, en este caso viceversa, pero también hablando de hombres y mujeres, hoy en día vivimos en un mundo de las redes sociales. Miren, las redes sociales presentan solamente las cosas bonitas. Las redes sociales solamente presentan una parte de las personas, o mejor dicho, las mejores partes. Pero la vida real no es así. La vida real es como una moneda, tiene 2 caras. Y tenemos que aprender a entender de que existen siempre esas 2 caras y no podemos dejarnos llevar solo por una. Lo otro que también he visto que la gente idealiza mucho es el trabajo. Muchas veces hay personas que dicen: si yo no trabajo en tal compañía, con el salario tal, en tal posición, yo no acepto ese trabajo. Y está bien que uno aspire, está bien que uno quiera apuntar en alto, pero muchas veces las oportunidades vienen disfrazadas de una manera que no se esperan. Por esa razón, cuando una persona idealiza el trabajo perfecto, no va a lograr mucho. Yo me acuerdo mi primer trabajo como contador. Bueno, en el mundo de la contabilidad yo tenía 19 años y me acuerdo que mi primer trabajo fue en una empresa en una agencia naviera, y era un grupo de muchas empresas. Había de transporte, una agencia aduanera, una agencia naviera, había una de vigilancia, una constructora. Entonces toda la contabilidad de todo el grupo estaba en un solo departamento. Entonces yo apliqué a esa empresa y el trabajo que me dieron fue de responsable de archivo. Yo era un estudiante de contabilidad, iba al 2.º año y me dieron el trabajo de responsable de archivo. Bueno, dije yo, por lo menos estoy, 1, trabajando y 2, en el mundo de la contabilidad. Y estuve ahí como por 8 meses trabajando, hasta que un día se me dio la oportunidad de auxiliar contable, después de contador, y así sucesivamente fuimos ascendiendo. Pero sí, yo me pongo a pensar, si yo hubiera esperado el trabajo perfecto, quizás nunca hubiera aceptado ese trabajo que al final fue el inicio de muchas otras oportunidades que le agradezco a Dios que me dio. Por esa razón es importante que no idealicemos el trabajo. Hoy en día nuestra situación del país nos va a implicar a muchos quizás iniciar nuevos negocios, emprender cosas, y van a tener que comenzar de cero, comenzar en pequeño.
Y quizás eso va a traer cierto temor o cierta malestar o cierta duda, porque quisieran que mi negocio, bueno, tuviera esto y aquello, y una cantidad de cosas que está bien, pero lo importante es comenzar, lo importante es dar el primer paso y poco a poco uno va a ir haciendo el trabajo o el negocio. También he visto personas que idealizan mucho el matrimonio, personas que jovencitos que realmente están enamorados y desean pasar su noviazgo a otra etapa que es el matrimonio. Pero muchas veces se comienzan a decir, ala, pero para casarse uno necesita carro, necesita casa, necesita muebles, las cosas para el hogar. Y yo, ala, no puedo, no tengo. Y el noviazgo va avanzando y cuando miran ya llevan 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, 8 años y al final no logran muchas veces dar ese paso. ¿Por qué? Porque idealizan el matrimonio y dicen, si yo no tengo todas estas cosas, yo no me puedo casar. Y yo quiero ser muy honesto en esto. Está bien que piensen en esto y está bien que busquen cómo tenerlo todo, pero muchas veces, si somos realistas, uno comienza también en poco. Uno comienza en pequeño, uno comienza con la ayuda de los padres, pero es importante comenzar. Es importante dar ese primer paso y no idealizar y decir, si no es así, yo no lo hago, porque al final te vas a quedar sin un matrimonio, disfrutar el matrimonio y vivir con tu cónyuge de tal manera que puedan juntos salir adelante y recordar cómo comenzamos y ahora dónde Dios lo tiene y también el trabajo. Mi esposa a mí me dice, mira José, yo siento que vos vas a ser muy celoso con los niños y con las niñas principalmente. ¿Y qué vamos a hacer? Y le digo yo, no, mi amor, la verdad es que yo bromeo en este asunto del yerno y las nueras, pero no. Una de las cosas, hay 2 cosas, le digo yo, que yo anhelo y buscaría en mi yerno y en mi nuera. Número 1 es que sean cristianos, eso es algo que no es negociable, ser cristiano. Y número 2, que sean diligentes, personas que les guste trabajar, personas que les guste echar para adelante. Estas son 2 cosas que le digo a mi esposa, si las tienen, vamos bien. Me dice, ¿y el físico, el que sean guapos? No, eso ya es añadidura, le digo, tranquila. Así que, mis amados hermanos, el trabajo, el matrimonio, no podemos idealizarlo. No, tenemos que entender que no muchas veces comienza como uno quiere, pero lo importante es comenzar. También volviendo al asunto del amor, personas que realmente desean formar una familia, pero les da temor iniciar un noviazgo, porque sienten que es demasiada responsabilidad, es demasiado para él o para ella, y terminan al final diciendo no, y aunque en el fondo quisieran iniciar algo. Me acuerdo cuando yo estaba de novio con mi esposa, actualmente mi esposa era mi novia, me acuerdo que ya teníamos que dar el paso del matrimonio, ya íbamos un noviazgo de varios años, entonces teníamos que casarnos. Pero yo tenía un temor, que era algo que ni a ella se lo expresaba, y era que tenía temor de que un día el amor hacia ella se acabara, el amor hacia ella se terminara. ¿Y qué voy a hacer si después de 10 años, de 12 años, 13 años, 20 años el amor se me acaba? ¿Qué voy a hacer? Porque yo, jovencito, escuchaba una canción de José José que habla y dice que el amor acaba. Así se llama la canción, el amor acaba. Y yo decía, bueno, si este hombre lo dice, ¿por qué sabe? Si este hombre lo dice, porque algo ha vivido y lo ha llegado a esa conclusión. Pero un día leí en la Biblia, en Primera de Juan 4:8, de que Dios es amor, Dios es la fuente del amor. Y esa fuente de amor, si siempre está, uno puede seguir adelante. Así que, mis amados hermanos, necesitamos ser personas que no idealizan, porque el idealizar es un peso enorme que no nos permite avanzar. Eclesiastés 11:4 dice esto: el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Lo que veo a través de este verso es que hay un riesgo que tomar en el amor, en el matrimonio, en el trabajo. Hay un riesgo que tomar con las personas, las amistades. Hay un riesgo que tomar. Y por eso es que Eclesiastés 11:4 es un verso clave para no andar idealizando en la vida y darse cuenta que en la vida hay un riesgo siempre en todo.
en todo, pero sí obviamente el consejo, la búsqueda de la voluntad de Dios ayuda mucho a no equivocarse, pero sí el riesgo siempre va a estar allí. Lo segundo que es un peso que no nos deja avanzar en la vida es las personas con quien nos relacionamos, las personas con quien tenemos contacto. Yo quiero preguntarle, ¿cómo son las personas que le rodean? ¿Cómo son las personas o qué tipo de personas son? ¿Qué tipo de carácter, temperamento tienen las personas que le rodean? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son sus hábitos, sus costumbres? ¿Cuál es la historia de su familia, de su vida? Le pregunto esto porque esas personas van a influenciar mucho su día a día, van a influenciar mucho sus decisiones. Un estudio dice de que hay tres cosas que influencian a las personas y número uno es los libros que lee, los lugares que visita y las personas con que se relacionan. Esto no es un invento mío, esto es una realidad. Y la Biblia nos enseña, nos anima a tener cuidado con quienes nos relacionamos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 33 dice esto: pero no se dejen engañar, las malas compañías dañan las buenas costumbres. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Por eso es que necesitamos asegurarnos que las personas que nos rodean sean personas que sumen y no que resten, personas que nos impulsen y no que nos detengan, personas que sabemos que son genuinas y que desean nuestro bien. Asegurarnos de eso va a ser clave en la vida para poder avanzar en nuestro día a día. Aún el mundo sabe esto. Hay un dicho que dice: el que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Así que imagínense, aún el mundo entiende que las personas con quien nos rodeamos van a tener gran influencia en nuestra vida. Por eso tenga cuidado, por favor. Segunda de Corintios capítulo 6, versos 14 y 15, dice así: ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo puede estar la luz con la oscuridad? ¿Es que puede haber un pacto entre Cristo y Satanás? ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? Quizás usted dirá: pero pastor, ¿y entonces cómo los vamos a ganar? Tenemos que ser amigos. Una cosa es hablarles, una cosa es predicarles, pero otra cosa es que sean personas cercanas a nuestra vida, que nos aconsejan, que nos rodean, con quien compartimos nuestro tiempo, nuestras dificultades. Eso es otro asunto. La Biblia habla aquí acerca de esa relación, no habla de la predicación o del alcanzar a las otras personas, porque está comprobado, mis amados hermanos, que el no creyente termina influenciando más al no creyente si el creyente no está bien cimentado en su fe. Por esa razón, si usted va a acercarse a no creyentes con la intención de predicarles y ganarles, asegúrese que usted esté bien firme en su fe y en su relación con Dios para que no lo arrastre. Me acuerdo hace unos años, mi esposo y yo organizamos un campamento allá en Osana Raizón, y me acuerdo que iba a ser en San Juan del Sur, lo hicimos en San Juan del Sur. Entonces, el pastor Otoniel nos dice: búsquense unos rescatistas, busquen gente que cualquier cosa hay que estar preparado, es peligroso. Entonces, bueno, está bien. Entonces me pongo a pensar: ¿a quién busco? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Y me acuerdo que nosotros tenemos un amigo que sus hijos, tienen dos hijos, que sus hijos practican la natación a nivel bastante disciplinado, participan en competencias a nivel nacional, a nivel centroamericano, y son muy buenos y han ganado, han sobresalido. Entonces yo lo llamo a mi amigo y le digo: fíjate que vamos a hacer un campamento en San Juan del Sur y necesitamos 2 rescatistas, 2 salvavidas. ¿Qué posibilidades es que sus hijos nos ayuden en esto? Entonces me acuerdo muy bien la respuesta de este amigo y me dice: mira, José, yo encantado, pero una cosa es practicar natación y otra cosa es ser rescatista. Eso es otro asunto y se requiere muchas técnicas, mucho entrenamiento para ser rescatista. Entonces, mis hijos practican natación y yo
sé que no te van a servir. Entonces mejor ve a la Cruz Roja y tal vez ahí te puedas conseguir rescatistas, porque esa gente sí está entrenada para eso. Y me llamó mucho la atención y por eso lo traigo acá, porque muchas veces si uno no está listo y preparado realmente, en vez de ser de bendición a la persona que quiere rescatar o ganar, termina más bien arrastrado y quizás muerto por esa persona que no es creyente. Así que tenga cuidado, mi amado hermano, con quienes se relaciona. Lo tercero que también necesitamos entender y cuidar para no evitar llenarnos de peso es esto: miedo, quitarnos el miedo al qué dirán. Mire, el miedo al qué dirán no tiene idea cuánto daño hace en las personas y es un peso que no permite que la gente avance, que la gente se desarrolle, que la gente logre aquellas metas. ¿Por qué? Porque tienen miedo a lo que van a decir. Tienen miedo. El miedo al qué dirán es como una prisión donde la gente vive y no logra disfrutar la vida. No logra. Viven en una angustia silenciosa de ser juzgados y sobre todo mal juzgados. Entonces, para no ser juzgados, entonces mejor no hacen nada. Y se estancan. Se estancan terriblemente. Leí un dato que dice que el 30% de nuestras decisiones están basadas en la opinión de otros. ¡Wow! 30%. Y quizás hay casos donde llega a un 40, 50, hasta un 60%. Decisiones basadas en la opinión de otros. Qué triste es vivir una vida con temor del qué dirán. Leí una historia de una mujer, una enfermera que por más de 20 años cuidó a personas cuando ya fueron desahuciados, cuando estaban ya en los últimos días de su vida acá en la tierra. Y dice esta mujer que ella le hacía unas preguntas a cada persona que ella atendió en todo ese tiempo. Y les decía a ella, les preguntaba esto: ¿de qué es lo que se arrepienten? ¿Qué es lo que lo hace arrepentirse? ¿De qué se arrepienten en esta vida? Entonces la mayoría de ellos decía, hubiera tenido menos temor a lo que dijera la gente. Eso fue algo que cuando lo leí dije yo, wow, qué triste es llegar al fin de nuestra vida y decir, si tan solo no hubiera tenido temor o hubiera tenido miedo al qué dirán, lo hubiera hecho, o me hubiera emprendido. Y por esa razón, mi amado hermano, yo quiero animarle que usted sea una persona que no le tenga temor al qué dirán. No le tenga temor al qué dirán, sino que usted viene y hace las cosas como para el Señor y no para los hombres y sigue adelante. La gente siempre va a hablar, la gente siempre va a encontrar algo que criticar, pero usted, si es fiel a lo que Dios puso en su corazón, si usted es fiel a lo que usted sabe que Dios quiere que haga, entonces usted va a seguir adelante aunque la gente no lo entienda. John Maxwell, uno de los hombres más influyentes en Estados Unidos, dijo esto en una ocasión: cuando inicie algo, muchas personas te van a decir que no es posible. Cuando te vean que no te pudieron detener, te van a ayudar y te van a decir cómo hacerlo. Y cuando vean que lo lograste, te van a decir, siempre creímos en ti. Siempre. Esa es la realidad de la vida. Y por eso necesitamos tener cuidado de no detenernos por temor al que dirán. Quizás usted va a iniciar un negocio, se quedó sin trabajo, tiene un pequeño capital y quiere cuidar ese capital y va a emprender algo, pero tiene miedo que el profesional, el doctor, el ingeniero, el arquitecto, el dueño de aquel negocio ahora esté en esa posición, pero que eso no le detenga, mi amado hermano. Su familia y Dios tienen que tener una prioridad y no lo que le dirán la gente. En la Biblia hay un hombre llamado Saúl. Mire, Saúl lo tenía todo. Tenía presencia, tenía un cuerpo fuerte, tenía conciencia de sí mismo. Él tenía un corazón nuevo, él tenía un poder espiritual. Él tenía también la dirección y las oraciones del gran profeta Samuel. Todo lo tenía literalmente, era un rey. Pero tenía un problema, un pequeño problema que lo terminó arruinando. Él tenía temor a la gente. Él tenía temor al qué dirán y eso lo afectó.
Y en 1 Samuel capítulo 15, versos 24 y 25, la Biblia narra lo que le estoy hablando. Dice, entonces Saúl le dijo a Samuel, he pecado, no obedecí los mandatos del Señor ni hice lo que me dijiste. Tenía miedo del pueblo y le hice caso. Saúl no debía haberle hecho caso al pueblo. Saúl ya había tenido una orientación de Samuel que lo esperara en el templo y que él iba a llegar y él iba a presentar la ofrenda al Señor. Pero Saúl, como nunca llegaba a Samuel, vino y se adelantó porque el pueblo estaba presionando. Y al final Dios lo quitó del trono. Y ese es el problema cuando vivimos del qué dirán. Perdemos oportunidades, perdemos cosas que van a ser de bendición por temor al qué dirán. Gálatas 5:1 dice esto: ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Primera de Corintios 7:23. Dios ha pagado un precio por ustedes, así que no sean esclavos de nadie. Una vez más, Dios ha pagado un precio por ustedes y por mí, así que no sean esclavos de nadie. Cuando uno se permite vivir por el qué dirán, se vuelve esclavo. Y es triste que Jesús pagó un alto precio por nosotros y al final terminemos limitados por el temor del qué dirán. Y lo último que nos impide muchas veces avanzar es esto: el pecado. El pecado es algo que daña el alma, daña todo el sistema nervioso, espiritual. Es un asunto increíble. El pecado es como un cáncer que viene carcomiendo a la persona. Y por eso es que necesitamos ser libres del pecado. Y la pregunta es, ¿cómo soy libre del pecado? Si me pasa lo mismo que el apóstol Pablo, que decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque hago lo que no quiero y no hago lo que quiero. Pero una vez más, en Jesús tenemos libertad del pecado. En Jesús obtenemos libertad de la obra del pecado en nuestra vida. Proverbios 28:13 dice esto: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cómo podemos ser libres del pecado? A través de Jesús, a través de la obra redentora de Jesús en nuestra vida. Así es que podemos obtener perdón de pecados. La Biblia de Jesús dijo en una ocasión que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el que lleva a la bendición, el que lleva a la vida eterna. Y muchas veces uno se dice, ¿cuándo voy a entrar en eso angosto si yo soy un gordo espiritual? Pero ¿sabe algo? Jesús nos puede convertir en personas que bien cabemos por ese camino angosto. Y por eso en esta noche yo quiero animarle, ahí donde está, de que usted le pida perdón a Dios si usted le ha fallado, si usted ha estado lejos del Señor, si usted se apartó del Señor. Quiero que ahí donde está le pida perdón al Señor y le diga así: Señor Jesús, perdóname, ya no quiero vivir como vivo. Ayúdame a ser libre del pecado, que la obra tuya redentora sea una realidad en mi vida. En el nombre de Jesús, sé tú mi abogado. Amén y amén. Así que, mis amados hermanos, si usted es una persona que decide vivir una vida sin exceso de equipaje y decide quitar el idealizar a alguien, decide quitar a las personas que no están a nuestro alrededor, si usted decide quitar el temor del que dirán y decide quitar el pecado que trae tanto peso, yo quiero declarar lo que va a pasar en su vida. Proverbios 4:18 es lo que va a pasar en su vida. Y dice así la palabra del Señor: mas la senda de los justos es como la luz del día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si usted decide quitar todo eso de su vida, usted va a ser como la luz del día, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Usted, su familia, su matrimonio, su finanza, aún en medio de las circunstancias que vivamos, si usted decide hacer esto, usted va a vivir este versículo cada día.